Listo, ya está. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a una sesión más del curso de hidráulica fluvial. Hemos tenido unos problemas técnicos inicialmente en donde no podía visualizar la sesión de hoy y bueno, finalmente ya hemos podido abrir la clase. Buenos días, Edgar, buenos días, Lenin, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, donde lo dejamos en el día de ayer. Estuvimos hablando de varios temas, de varias cuestiones. Estuvimos con las leyes de Farge, estuvimos también conversando sobre los modelos físicos en ríos y nos quedamos ahí justamente en los modelos. Ayer además os compartía en el material un link que podíais tener acceso a todo el material que he estado impartiendo durante estas sesiones de clase. Me gustaría comprobar, por favor, si lo habéis recibido, si podéis tener acceso a todo el material. Me lo indicáis, por favor. No te preocupes, Lenin, no es problema, tranquilo, porque hoy vamos a repasar algunas cuestiones también del día de ayer, para que ahora, retomando la clase de ayer, pues podáis estar al día de lo que estuvimos conversando. Sí. El link está compartido en el material, en la plataforma. Sí, id a la plataforma y comprobad, por favor, dentro de lo que es material, que está el link de acceso a todos los archivos que hemos podido compartir durante todos estos días. Echad un vistazo, me confirmáis, por favor.
Muy bien, perfecto. Entonces, que podéis tener acceso a toda la información. Ahí vais a ver 3 sesiones, semana 1, semana 2 y semana 3, y toda la información, todos los archivos que he ido impartiendo durante estos días para que podáis disponer de todo el material que hemos dado, ¿no? Que he dado, ¿no? Entonces, nos queda la sesión de hoy más la sesión del viernes que viene, 3 horas más, donde ya concluiremos todo el temario y podremos hacer pues, un pequeño test de conocimientos, una pequeña prueba para dar por concluido toda la temática, ¿no? Vamos a retomar la clase de ayer en la parte de modelos físicos de ríos, el lecho fijo y el lecho móvil. En el día de ayer conversábamos, os comentaba, que los modelos fijos, los modelos físicos, tienen una serie de limitaciones que vienen dadas fundamentalmente por la semejanza dinámica. La semejanza dinámica está relacionada justamente con los parámetros relativos a fuerzas, relativos a parámetros intrínsecos de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esta limitación hace o provoca que debamos considerar o debamos tener una serie de argucias, entre comillas, para poder cumplir esta condición, ¿no? Si os fijáis, vamos a ir compartiendo el archivo. Hay que cumplir 3 semejanzas. La semejanza geométrica, la cinemática y, como digo, la última, y la que nunca se vamos a cumplir, la dinámica. La semejanza geométrica es la que hace referencia a la escala propiamente dicha. Es decir, yo puedo disponer de un tramo de río que quiero modelizar de manera física, lo puedo reproducir y única y exclusivamente tengo que reescalarlo, ¿no? Pues a la escala que yo considero para mi modelo físico, ¿no? Entonces, esta semejanza o esta situación no me produce ningún inconveniente, yo lo puedo hacer perfectamente. Empiezo a tener ya problemas con la semejanza cinemática, ¿verdad? Es un requisito fundamental que yo tengo que cumplir porque evidentemente empieza a hacer referencia pues, a los aspectos hidrodinámicos del propio río, o de la propia situación que yo quiero modelar. Si yo tengo, por ejemplo, un río, como en el caso de la figura, donde se produce un estrechamiento y tengo determinadas pues, una serie de líneas de corriente, como es el caso, en este dibujo tengo 5 líneas de corriente, en el modelo a escala yo debo reproducir exactamente igual las 5 líneas de corriente, ¿no? Por lo tanto, yo ya empiezo a tener algún tipo de limitación que debo cumplir necesariamente para poder explicar lo que está sucediendo a escala real. Y finalmente, la semejanza dinámica que hace referencia pues, justamente a esa sumatoria de fuerzas, a todos esos parámetros, ¿no? Que no se pueden escalar y que yo no puedo reproducir a escala. Por ejemplo, parámetros como la viscosidad cinemática, yo no puedo reescalarlos, es decir, son parámetros intrínsecos, en este caso del fluido, que son universales, es decir, son independientes del tipo de la escala. La fuerza de la gravedad, por ejemplo, es independiente de la escala y actúa exactamente igual a escala real que a escala en el modelo. Por lo tanto, pues ahí tengo mis limitaciones que nunca voy a poder resolver, o las puedo resolver única y exclusivamente si hago variaciones dentro del, digamos, del propio modelo a escala. Es decir, el resultado final en el sumatorio de fuerzas en la situación real y en la situación del modelo tiene que ser la misma. Y para que sea la misma yo tengo que variar algunos parámetros, entre otros, por ejemplo, el número de Reynolds. Vamos a ver, por ejemplo, esta situación, ¿no? Nosotros, como os digo,
si yo a escala real tengo un determinado parámetro del número de Reynolds que me lleva, por ejemplo, al flujo turbulento rugoso, ¿no? Para que el sumatorio de las fuerzas sea el mismo, en ese caso particular, el número de Reynolds a escala tiene que ser diferente. De esa manera yo puedo reproducir dentro del criterio de semejanza para que la sumatoria de las fuerzas sea exactamente igual. Seguimos avanzando. Entonces veíamos ayer pues, algunos aspectos dentro de los modelos físicos, ¿no? Entre otros los modelos de estructuras hidráulicas, modelos de tramos fluviales de lecho fijo, de tramos fluviales en lecho móvil y modelos de fenómenos locales de socavación. Y veíamos el primero de ellos, las estructuras hidráulicas en ríos, con varios ejemplos, no 3 ejemplos concretamente. Dentro de la modelización o del uso de los modelos físicos de estructuras hidráulicas en ríos, veíamos, por ejemplo, esta situación, ¿no? Cómo yo puedo modelar a escala un tramo en el cual tengo una estación de aforo, ¿no? Si os fijáis, bueno, en este caso se está realizando un mantenimiento, lógicamente, pues para poder tener la sección limpia y poder hacer las medidas debidamente. Vemos también en un punto determinado donde aparece pues, un data logger que puede enviar en tiempo real los valores de la altura de la lámina de agua y en consecuencia yo puedo, teniendo en cuenta la sección, por lo tanto el calado, yo puedo determinar cuál es el caudal, puedo determinar otros parámetros como la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos parámetros me los da el equipo a escala real, ¿no? Por lo tanto, yo puedo reproducir sin ningún problema en la parte geométrica, es decir, la escala física del modelo, ¿no? La puedo reproducir sin ningún problema. Sin embargo, voy a empezar a tener problemas en el caso de la parte cinemática y en la parte dinámica. Fijaros el modelo a escala, que yo ya empiezo a utilizar materiales que no están en el modelo a escala real. Fijaros que el modelo a escala real está construido de norma, mientras que en la sección o esta misma situación a escala, yo estoy utilizando pues, otro material completamente diferente. ¿Para qué? Pues para que las semejanzas cinemática y dinámica pues sean las mismas, ¿no? Son lo que os comentaba, ¿no? Argucias, entre comillas, ¿no? Para poder cumplir esas condiciones, ¿no? Que yo quiero reproducir. Fijaros que si yo quisiera utilizar hormigón, ¿no? Yo tendría que reescalar absolutamente todos los elementos del hormigón. Si yo estoy utilizando unas gravas, por decir, tamaño 3.5 centímetros, 3.5 centímetros, pues estas lógicamente las tendría que reescalar. Entonces ya no me saldría un tamaño de grava, me saldría un tamaño de arena o incluso un tamaño de limo, ¿no? Y hacer un hormigón con ese material, pues vendría a ser en el mejor de los casos, un mortero, ¿no? Pero yo tengo la posibilidad de poder utilizar otro tipo de materiales mucho más fáciles de utilizar y que me cumplen la función de, digamos, en la parte física, ¿no? Si adicionalmente, usando esos materiales, yo puedo cumplir las semejanza cinemática y la semejanza dinámica, pues muchísimo mejor, porque lógicamente ese es el objetivo, ¿verdad? Vemos una segunda situación de un desarenador, un sedimentador en un punto determinado de un tramo de un canal, ¿verdad? En el cual, pues fijaros, en la fotografía de la izquierda, yo tengo tamaños de materiales del tipo grava, incluso algún bolo, si os fijáis, ¿no? Y que deben ser necesariamente reescalados a la escala. Por lo tanto, yo en mi modelo físico, a escala, no puedo utilizar el mismo tamaño de materiales. Yo tengo que reescalarlo todo y, por lo tanto, en este caso, pues me sale un tamaño de limos o un tamaño de arcillas, ¿verdad? De tal manera que si yo reproduzco pues esta sección,
y hago fluir un determinado caudal, pues necesariamente el resultado final me tiene que salir en la fotografía de abajo de la derecha. Y es que todo el material que transporta el lecho pues se tiene que dirigir justamente hacia ese tramo, hacia ese desarenador. Y de esa manera podré comprobar que efectivamente está funcionando mi modelo sin ningún problema. Hay otro aspecto también que debemos tener en cuenta necesariamente, y es el tiempo. Es decir, todos mis modelos son también función del tiempo. Un fenómeno físico, por ejemplo, la formación de una barra en la desembocadura de un río, me puede tardar en crearse, por decir, miles de años. Y, por supuesto, yo no tengo la posibilidad de esperar miles de años en mi modelo físico para reproducir el fenómeno que se está realizando en la naturaleza o que se está produciendo en la naturaleza. Por lo tanto, yo tengo que seguir utilizando ese tipo de estrategias, argucias, ¿no?, para acelerar ese proceso y reproducir lo que se produce en la naturaleza en corto periodo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, ahí también tenemos otra limitación, ¿no? Es el tiempo. Otra situación, la desembocadura de la rambla del río Hondón, ¿no? Fijaros en un canal donde estamos simulando esa desembocadura, fijaros en la parte superior de la izquierda, donde tenemos el río, y de repente se produce ese fenómeno de la desembocadura, ¿no?, en el cual en este caso hay una pendiente muy fuerte, ¿no?, justamente cuando ya va a dar en la parte de la desembocadura al mar, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Pues fijaros que hay una sedimentación de materiales en la fotografía de abajo a la izquierda, en la cual vemos una serie de estratos, una serie de capas. ¿Cómo están estas capas? Pues los estratos de color marrón un poco más oscuro corresponden a estadios, a épocas en las cuales el río ha estado transportando material de un determinado tamaño considerado, ¿no?, o considerable, ¿no? Mientras que los estratos, las capas de color clarito, se corresponden a épocas en las cuales pues el río ha estado transportando material mucho más fino, ¿no? Entonces, son diferentes situaciones en las cuales las condiciones hidrodinámicas, la energía del río han cambiado, ¿no? Todo eso va quedando como estructuras sedimentarias en el registro geológico. Es decir, si nosotros hiciéramos un sondeo geotécnico, pues nos encontraríamos con todas esas estructuras, ¿no? En cuanto a la morfología, pues solamente la podríamos ver a través de un perfil longitudinal, ¿verdad? En cuanto a los tramos fluviales, en lecho fijo, ¿no?, pues vamos a ver, por ejemplo, esta situación en la cual vemos pues, la desembocadura de un río, el río Besós, que se encuentra al norte de la ciudad de Barcelona. Vemos una fotografía de los años 70, ¿no?, donde podemos ver en la parte de la izquierda vegetación, el río está ligeramente canalizado, pasa un puente vial y, bueno, pues al final en la desembocadura se genera, como podemos ver, una barra. Esta barra que se ha creado como consecuencia del choque entre el flujo del río en la desembocadura, que va con unos sedimentos, una determinada velocidad, una pendiente, etcétera, etcétera, con las condiciones hidrodinámicas del mar Mediterráneo en este caso, ¿no? Entonces, al reducirse drásticamente la velocidad del flujo de agua dentro del tramo del río, se va a producir la sedimentación, y en este caso esa sedimentación ha generado esta barra que ha ocasionado la desviación del río hacia un lateral, ¿no? Y en consecuencia se produce pues esta estructura que lo que provoca es un obstáculo a la salida normal del propio flujo, ¿no? Y en el caso de que se produjera una inundación, ¿no?, o que el caudal fuera extraordinario, pues toda esta zona de aquí, de la desembocadura, se inundaría necesariamente porque
sería incapaz de evacuar la sección que se ha producido de manera natural, todo el caudal que lleva el río en este caso, ¿no? Fijaros, como una propuesta de proyecto, ¿no? Pues se produce la ampliación dentro de la propuesta del canal, sobre todo la parte de la salida, con una serie de terrazas laterales, ¿no? Y una determinada pendiente, ¿no? En planta no se puede apreciar, pero en el modelo físico, en una vista que está desde la parte del mar, digamos, o de la barra hacia adentro, hacia la parte del puente, fijaros aquí en el modelo, la estructura azul que hay en el fondo representa el puente. Y vemos a los laterales pues un área de enrocado, bueno, pues de escollera, de muro, no de muros, en este caso de escollera. Vemos una especie de pernos laterales, tanto a la izquierda como a la derecha, que representan, en este caso, los troncos de árboles de vegetación, ¿no? Y luego ya en los laterales, en la parte más elevada, nos encontramos con un muro de hormigón que hace referencia o que simula justamente el canal frente a inundaciones. Daros cuenta que en el caso de que se produjera una inundación, el propio puente va a estar inundado, ¿no? Daros cuenta que el nivel del muro está bastante por encima del nivel del propio puente, ¿no? Entonces se ha estimado que frente a inundaciones de 500 años, la altura de la lámina de agua va a quedar por encima del puente, de la estructura del puente, ¿no? Entonces ya empezamos aquí a poder ver, entre comillas, esas argucias que yo necesito aplicar para que cuando yo trabaje con el modelo físico se pueda cumplir las dos semejanzas, la cinemática y la dinámica. En la parte de arriba tenemos un perfil, ¿no? En el cual podemos ver justamente todo lo que os estoy comentando. La parte del canal, ¿no? En el cual se está utilizando también muro de un enrocado, un muro de escollera, ¿no? Con su uña correspondiente para evitar el fenómeno de la socavación. En la siguiente terraza pues tengo una vegetación digamos baja y después una vegetación alta que hace referencia justamente a esos árboles, ¿no? Y finalmente los muros, ¿no? El muro tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Es justamente lo que se está representando en el modelo físico. Se tiene en cuenta, como estáis viendo en los apuntes, el fenómeno de la socavación que ocasionaría el vuelco, el giro, el desplazamiento, el deslizamiento de esos bloques, ¿no? Y frente o para que no se produzca, pues yo me anticipo en mi diseño, calculo el fenómeno que podría suponer una posible socavación y en consecuencia puedo dimensionar adecuadamente cuál es la longitud de la base, digamos, de la protección del margen, ¿no? Como podemos ver en este caso. Estas distancias ya las habíamos visto la semana pasada en cuanto a la parte de diseño, ¿no? Y de hecho lo tenéis en uno de los archivos que os he facilitado. Fijaros que el proyecto está diseñado para varias situaciones. Por una parte, daros cuenta en la parte de la base, para un caudal normal, ¿verdad? El caudal que llamamos caudal dominante, aquel que corresponde a un caudal que se produce para un periodo de retorno de 1,4 años, ¿no? Y lo que quiere decir que tiene que encontrarse dentro de unos márgenes, que en este caso vendrían dados por la escollera, de color negro, pero si se produjera un aumento del nivel, una determinada inundación, ¿no? Controlada en este caso en la fotografía, este caudal llegaría a la siguiente terraza, inundaría la parte de la vegetación, la parte de los árboles, hasta llegar al muro, que es justamente la situación que aquí se está representando, ¿no? Entonces, yo tengo que ser capaz de reproducir a escala, utilizando elementos que nada tienen que ver con los naturales. Es decir, aquí si os fijáis yo no estoy utilizando madera. Madera que correspondería pues, a la vegetación de los árboles, ¿no? Que estarían ubicados, ¿no? en esas partes, ¿no? Entonces utilizo otro material que me permita, pues en este caso, reproducir el fenómeno
¿no? Y usando, como digo, pues esos otros materiales. Aquí, por ejemplo, bueno, en este caso, como os digo, estos pernos hacen referencia, pues, por ejemplo, pues a esos troncos, ¿no? Pero mirad, en la parte de la izquierda nos encontramos con unas plantas, digamos, planta baja, de tipo freatofita. Son estas plantas que necesitan sus raíces estar en contacto permanente con humedad e incluso con agua, es decir, que están bien sumergidas, pueden estar sumergidas o corresponden a aquellas en donde el nivel freático se encuentra muy alto, ¿no? Entonces yo tengo que simular estas pues con otros materiales, ¿no? Yo no puedo irme, por ejemplo, al campo, coger unas muestras de estas plantas, llevármelas al modelo y utilizarlas, ¿no? Para empezar, no están escaladas, para empezar no cumplen la semejanza geométrica, por lo tanto ya de por sí no las puedo usar, ¿no? Entonces tengo que buscar otros elementos que me ayuden a reproducir el comportamiento de estas plantas. Y en este caso se suele utilizar siempre cableado que se caracteriza porque es elástico y porque se puede adaptar al flujo del agua en el caso que se produzca una inundación. Fijaros cómo se reproduce la formación de la barra, ¿no? La barra que es justamente esa estructura que decíamos que se genera al final de la desembocadura, pues el modelo es capaz de reproducir finalmente este material, ¿no? Ayer os comentaba que este es un documento de trabajo que surge como consecuencia de las experiencias de Juan Pedro Vidé, al que he hecho ya alusión en varias ocasiones, que es un especialista a nivel mundial de la reproducción, digamos, de fenómenos de la naturaleza hidrodinámicos en modelos, ¿verdad? Y es una de las referencias, además, que os he facilitado dentro de la bibliografía, ¿no? Es un doctor que trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Y que justamente está especializado en modelos físicos. Otra situación es la que se representa en esta figura y que además vimos la semana pasada en el río Mero, ¿no? El río Mero que vimos como un proyecto de regeneración, ¿no? Del cauce fluvial de todos los márgenes fluviales, ¿no? Si recordáis, pues era este río que se encuentra en La Coruña, que desembocaba en un pueblito que se llama Oburgo, Mar Cantábrico, y que se caracterizaba, entre otras cosas, porque bueno, pues tenía una longitud de 18 kilómetros, había sido un tramo muy controvertido, los grupos ecologistas se habían quejado por cuanto el proyecto inicial, en su opinión, pues tenía excesivo hormigón y al final el proyecto pues, pasó por varias etapas de revisión, ¿no? Hasta llegar a lo que en este momento es, ¿no? Vemos en este caso pues, una sucesión de meandros. Fijaros, en la parte baja tenemos un meandro hacia izquierdas y un meandro hacia la derecha, ¿verdad? Ese sería el cauce original del río, es el que vemos en la fotografía. El cauce original del río lo vemos en la fotografía, un meandro o una sucesión de meandros bastante cerrada, ¿no? Que ocasionaba problemas de erosión. Si os fijáis en la parte de arriba, ¿no? Pues se puede ver en los márgenes que se ha producido erosión, ¿no? Deslizamiento de esos márgenes, ¿no? Entonces, el proyecto implicó, entre otras cosas, que esos tramos desaparecieran, esos meandros desaparecieran y se hiciera un tramo ligeramente sinusoidal, ¿no? Con una regeneración de todo el tramo, utilizando material natural, ¿verdad? Bien es cierto que para evitar pues, los fenómenos de erosión, pues ha habido que utilizar enrocado, fijaros en el perfil, ¿no? Y dado que además la sección es muy pequeña, pues toda la base se encuentra, se construyó con material, con bloque de escollera, ¿no? Vemos que hay dos niveles de terrazas y nos encontramos en el nivel superior correspondiente al de la altura de lámina
de agua de inundación que está siendo soportada por la parte exterior, que es una barra que se ha construido con una base también granular, ¿no? Y en la que se ha, bueno, pues se ha construido, fijaros que en planta se aprecia perfectamente, dos tramos de paseo, ¿no? Digamos, para que los transeúntes puedan ir andando, puedan ir en bicicleta, ¿no? El de la derecha, pues que tiene continuación en toda la sección, en toda la traza, mientras que el tramo de la izquierda pues tiene una continuidad limitada, ¿no? Por lo tanto, pues esa se adoptó para esta situación concreta. El modelo físico es este, el que podéis ver, ¿no? Vemos justamente el meandro hacia la izquierda y el meandro hacia la derecha, ¿no? Y la situación final, pues se ha reproducido el corte del meandro, ¿no? Completamente, ¿no? En el cual vemos que vendría por esta parte de aquí, aproximadamente. Vemos que en el caso de que se hubiera mantenido esta situación, ¿no? y frente a una determinada inundación, cuál es la altura de la lámina de agua y cómo tendría que estar soportada, pues, por unos muros artificiales que se tendrían que haber construido. Pero adicionalmente, el modelo fue capaz de reproducir situaciones de erosión, tal y como podemos ver, ¿no? Esto hubiera implicado que las márgenes se hubieran tenido que recubrir de algún tipo de material que protegiera frente a la erosión. Y de hecho, pues también lo que estamos viendo en la situación real, daros cuenta que se está produciendo erosión, ¿no? Pues el modelo reprodujo justamente esa situación y si os fijáis, pues de haber mantenido el trazado original, pues hubiéramos tenido que recubrir, ¿no?, las zonas externas de los meandros frente a la erosión, ¿no? Fijaros que lo que se reproduce es justamente lo que había originalmente, ¿no? El tramo o la traza principal y ese muro artificial, que es el que vemos, ¿no?, de un color más blanquecino, ¿no?, para sostener, digamos, retener la inundación en condiciones naturales, ¿no? Se hicieron adicionalmente modelos numéricos, esa es otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta, que frente al uso de modelos físicos es más que conveniente utilizar modelos matemáticos, modelos mediante el uso de software para poder utilizar los parámetros que estamos midiendo en el modelo, como pueden ser, entre otros, el de la velocidad del flujo, la tasa de erosión, etcétera, etcétera, los podemos reproducir en el modelo, ¿no? Y de esa manera esto nos permite trabajar con el modelo con diferentes situaciones, ¿no? Que en el modelo físico también lo podríamos realizar, pero tiene mucha más dificultad, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que en esos perfiles se va a producir erosión, pues yo me puedo anticipar en el modelo numérico, es mucho más sencillo trabajar con el modelo numérico que no hacerlo con el modelo físico y establecer, pues, una serie de criterios para los márgenes que me permitan evitar esa erosión, ¿no? Y eso me va a servir justamente para la fase de diseño, para la protección de los márgenes del río. Nuevamente, es aquel que estábamos viendo al principio, el primer ejemplo. En este caso, a su paso por un pueblo, en el cual podemos ver perfectamente, pues, todas las terrazas, las tierras de labor que han generado con el paso del tiempo, pues, el río, ¿no?, en diferentes fases de sedimentación de los materiales, ¿no? Esta es una fotografía de primeros de los años del siglo XX y una fotografía de los años 70, en el cual podemos ver, fijaros, también adicionalmente la construcción de un muro perimetral, ¿no?, tanto la parte superior como la parte perpendicular, digamos, a la fotografía, para retener una posible inundación. Y vemos algo de lo que habíamos estado hablando también la semana pasada, que es la sinuosidad, ¿no? Si yo tengo que... esta parte aquí, fijaros que es ligeramente trenzada, donde hay determinadas barras internas, no consecuencia de la erosión. Si yo tuviera que canalizarlo
daros cuenta que la semana pasada vimos que lo primero que había que hacer era medir los caudales en diferentes puntos del tramo que yo quiero actuar, también aguas arriba, aguas abajo. Y lo segundo, en planta, de una manera grosera, preliminar, trazar el tramo en el cual yo voy a canalizar el río. Pero yo no puedo mantener ese trazado recto, yo le tengo que dotar de una cierta sinuosidad. ¿Cuál va a ser la curvatura de la sinuosidad? Pues lo vamos a ver después, las leyes de Farge, ¿no? Que ayer las vimos y que quisiera hoy recordarlas porque son importantes de cara al diseño de encauzamientos, ¿no? Entonces la clave me la va a dar justamente, en cuanto a la sinuosidad, las leyes de Farge, ¿no? Es lo que vemos en esta parte. Aquí podéis ver en las fotografías lo que os comentaba anteriormente, que es la simulación de la vegetación baja, de la vegetación freatofita, ¿no? El uso, en este caso, de cableado. Ya no puedo utilizar el material natural, entre otras muchas cosas, porque no está escalado, ¿no? Y porque el comportamiento a escala iba a ser completamente diferente que a escala real. Entonces, fijaros cómo utilizando estas argucias, ¿no? Este material, que por otro lado, los expertos en modelos físicos ya tienen perfectamente estabulado, es decir, ya no se trata tanto de hacer tantas pruebas, sino que existe bibliografía suficiente para conocer el comportamiento de estos materiales y conocer si es adecuado su uso o no. Pues bueno, pues en esta parte de aquí del tramo se ha simulado justamente esa vegetación baja y en el caso en que se produzca un aumento de la lámina de agua, ¿no? Pues cómo se comportaría, ¿verdad? Digamos que se quedaría tendido hacia la dirección, o hacia, más bien hacia el sentido de flujo, ¿no? Y se comportaría pues, de una manera similar, de tal forma que me permitiría reproducir exactamente las condiciones hidrodinámicas, ¿no? La semejanza cinemática y a su vez la semejanza dinámica. Esta sería la situación, ¿no? De la parte, digamos, la situación real, ¿no? Con esas plantas, ¿no? Que yo podría reproducir. Y este sería el modelo numérico. Puedo yo también, en una zona urbana, en este caso, por ejemplo, ¿no? Las hidráulicas, el lecho fijo, ¿no? Me interesa pues reproducir esa situación en la cual se ha producido una inundación en un tramo concreto del río, en el cual vemos pues, un puente, ¿no? Que está prácticamente inundado y que yo necesito pues simular para ver si puede ser, si acaso, sustituido por otro puente, ¿no? Que justamente ese fue el caso. Al final ese puente fue sustituido por otra estructura que nos interesaba, digamos, pues, reproducir. Y es justamente esta, ¿no? Entonces vemos que en el propio diseño del puente pues no hay unas pilas al uso puntuales, ¿no? Sino que prácticamente podríamos hablar que se trata de unos estribos y que, bueno, pues en este caso se ha sometido a un modelo físico para conocer su comportamiento, ¿no? Y este sería pues un poco el resultado, ¿no? de ese trabajo, ¿no? De ese comportamiento, ¿no? Veríamos cómo se comporta frente a los fenómenos de socavación, ¿no? Los tendríamos en cuenta de cara a nuestro modelo, ¿no? Y al final, pues lo que se realizó pues, es una sustitución justamente de ese puente por un puente nuevo, ¿no? Con esta estructura que permite, entre otras cosas, pues pasar mayor caudal. Daros cuenta, ¿no? Que cualquier estructura que sea transversal al propio cauce va a suponer un obstáculo, va a actuar como una represa y, por ejemplo, fijaros en esta parte de aquí, el material sólido que transporta va a hacer que se tapen
la acumulación se tape, digamos, los ojos del puente y en consecuencia aumente la inundación adicionalmente. Daros cuenta cómo se está quedando en esta alineación todo ese material sólido, ¿no?, que actúa o que provoca un obstáculo, ¿no? Daros cuenta también cómo se produce, cómo se puede visualizar en la fotografía ese efecto de represa en la parte aguas abajo del propio puente, cómo el nivel del agua disminuye, ¿verdad? Y esto se puede simular perfectamente. Si recordáis la ponencia, el primer archivo que vimos el primer día de clase, pues justamente esta situación la habíamos simulado en otro proyecto, Salduero, si recordáis, en el que se hablaba pues, de un cliente que quería construir una casa nueva y que las autoridades, la Confederación Hidrográfica del Duero, pues habría exigido la realización de ese estudio de inundabilidad para ver si la casa iba a estar inundada frente a una inundación, efectivamente, ¿no? Entonces se simulaba también este puente perfectamente y se veía que el nivel del agua al otro lado pues disminuía con respecto al nivel aguas arriba, ¿verdad? Aquí vemos también pues, otra situación que se simuló también en el río, bueno, pues unas zapatas, más bien la cimentación de unas pilas de un puente para simular la socavación, ¿no? Daros cuenta todo este material granular que se ha colocado de manera perimetral a la zapata para protegerla, pues se ha simulado pues, las condiciones hidrodinámicas para ver qué es lo que podía suceder, ¿no? En cuanto a los tramos fluviales, el lecho móvil, que vienen a corresponderse justamente para las situaciones que más se producen, ¿no? En la naturaleza, es decir, en la naturaleza veíamos que había tres situaciones que podían variar, ¿no? La altura de la lámina de agua, los márgenes, el propio perfil del río, ¿no? Era lo que denominábamos los estados de libertad, ¿no? Entonces, el lecho móvil justamente se corresponde a lo que ocurre, a los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y aquí es donde yo ya me voy a encontrar con mayores limitaciones en el uso de los modelos, ¿no? Si veíamos en las fotografías de arriba las situaciones del lecho fijo, ¿no? Pues aquí yo tengo que reproducir situaciones que me permitan ver variaciones del propio lecho, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el uso de material granular, ¿no? Se reproduce este material granular con el uso también de esta vegetación. En el momento de la inundación, del paso del agua o de la inundación, pues se va a producir un desplazamiento de estos elementos granulares de menor tamaño, ¿no? Que va a ocasionar una erosión y una sedimentación aguas abajo, ¿no? Esta sería justamente la situación que se trata de reproducir, ¿no? Un canal, en este caso, donde uno de los márgenes es fijo y el otro margen es, digamos, susceptible de ser erosionado. Veíamos estas traviesas que recordad que, entre otras muchas cosas, se estaban utilizando para reducir la pendiente de una manera gradual, ¿no? Y que decíamos que tenían que estar protegidas por una alineación en la base de bloques para evitar la erosión local de la base, la socavación. Y el no uso de este material, por lo que provoca justamente es la erosión. Daros cuenta, en toda la alineación, aguas arriba, se está produciendo la erosión en los mismos puntos y posteriormente pues hubo que sustituir o digamos colocar un bloque, ¿no? Para sustituir el material que había sido erosionado, ¿no? Y lógicamente proteger el lecho. Vemos también pues, otras situaciones, cómo yo puedo hacer, reproducir digamos, el proceso de erosión o el proceso de sedimentación que va a ocasionar en un río, ¿no? Que se va a producir en un río. Pues, cómo yo doto a mi modelo físico de material que sea susceptible de ser transportado, por ejemplo, ¿no? Pues vemos aquí un ejemplo, fijaros. En la parte de la base tenemos el canal. Con el
tramo que yo quiero reproducir. Si estamos conversando, si estamos diciendo que vamos a, por ejemplo, simular una situación de transporte de materiales, el material se lo tengo que aportar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, una forma es utilizar una cinta transportadora, como vemos, hasta una tolva, y que sea depositado de una manera controlada. Fijaros aquí en la estructura, no como tenemos esta cinta, que llega a la tolva, la fotografía se ve bien, ¿no? Y de ahí pasa ya a mi modelo de flujo, ¿no? A mi canal, y para ser transportado y comprobar y ver qué tipo de estructuras pues, se me va a producir, ¿no? Esta sería, pues, por ejemplo, esa situación, ¿no? En la cual pues, yo estoy dotando a mi modelo de material externo para ver qué es lo que sucede, cómo se va depositando. Y por lo tanto, pues viendo cómo se van a generar las estructuras sedimentarias, ¿no? Esta sería la reproducción de un fenómeno de inundación. No vemos la calle, cómo se está inundando, cómo de hecho se ha inundado una calle de una tampoco demasiada pendiente, ¿no? Pero una velocidad de flujo muy alta y cómo se producen esos escalones, ¿no? En el propio flujo del agua, ¿no? En ese flujo turbulento. Entre otras cosas, motivado por el efecto de la vegetación lateral que hay en la propia calle, ¿no? Y cómo yo puedo reproducir ese fenómeno en un modelo físico, y si estuviéramos en la naturaleza, pues qué tipo de estructuras sedimentarias se nos generarían, ¿no? O más bien, qué estructuras yo tengo que utilizar dentro de mi modelo físico para poder reproducir exactamente lo que se va a generar o lo que se está observando en esta fotografía, ¿verdad? Entonces, estas son limitaciones muy importantes de los modelos físicos, ¿no? Las semejanzas, cinemática en este caso, y dinámica. Y finalmente, vamos a ver ejemplos, ¿no? Pues un tramo de un puente, ¿verdad? Con un determinado caudal. Estas serían las zapatas que se encuentran por encima del margen, una fase de la construcción del propio río, ¿no? Y si os fijáis, cuál ha sido a escala el comportamiento del tramo, ¿no? Dentro de lo que es el propio modelo físico, ¿no? Fijaros ahí cómo podemos ver que en la construcción del puente se han utilizado pilotes que lo que nos va a hacer, como comentábamos, pues es proteger la propia zapata frente a la erosión local, ¿no? Y me evito cualquier otro tipo de inconveniente en cuanto al mantenimiento del río. Bien es cierto que cada X tiempo pues habrá que hacer una sustitución o una remoción del propio material. Habrá que ubicar pues, un material granular. Una vez que ya se produce la socavación, pues yo repongo el material que ha sido erosionado por un material granular y ya está. O directamente me puedo anticipar. Una vez que ya tengo construido mi puente, pues directamente hago una sustitución del material más fino, donde están ubicadas digamos, la zona de la cimentación, y lo sustituyo directamente pues, por material granular. Lo máximo que me podría llegar a suceder es que el material por debajo del granular que yo ya he utilizado pues se ha erosionado, pero no me produce más problema que el que posteriormente lo tenga que reponer, ¿verdad? Entonces yo me estaría también anticipando frente a esa situación. Esta es justamente la situación que os comento, ¿no? Como resultado de todo eso, pues yo tengo que reponer todo ese material con un material granular, posteriormente hago fluir en el modelo el agua y veo cómo se comporta, ¿no? O directamente, pues como os digo, pues hago un modelo numérico y digamos pues que le pongo varias alternativas para evitar la socavación, ¿verdad? Entre otras cosas, habíamos visto cuando hablábamos de la socavación, pues el uso de pantallas que se encuentran ubicadas a una determinada distancia, normalmente a una tercera parte, la anchura de la propia zapata, y de esa forma también
estoy protegiendo la estructura principal. Aunque la propia pantalla la puedo utilizar por Inca, en el caso que el lecho pues, esté conformado por un material granular fino, por ejemplo, que lo tengo que colocar por Inca, ¿no? Pues posteriormente se me va a tener el mismo fenómeno de socavación, pero como no es la estructura principal, pues tampoco me importa posteriormente el reponerlo. Esta sería pues otra situación de unos puentes en el río Ebro, en Zaragoza, en la Expo de Zaragoza del año 2008, ¿no? Pues unos puentes que se construyeron para la ocasión, la Expo del Agua, ¿no? Este es el meandro natural, una foto aérea del meandro natural. Este es el perfil del puente, vemos que tienen sus pilotes, ¿no? Y las sus pilotes, la zapata y por encima ya pues el resto de la estructura, ¿no? Este sería el diseño, se escaló y se ve cómo perfectamente se produce socavación de la propia zapata, cómo quedan al aire los pilotes que soportan la zapata. Fijaros que tiene un diseño, bueno, pues un diseño que no es convencional, ¿no? Pero bueno, nos da lo mismo, ¿no? Que la zapata tenga su diseño exactamente igual, ¿no? Entonces vemos que toda la cimentación profunda pues se ha socavado, digamos, se ha erosionado y ha quedado al aire. Posteriormente pues habrá que sustituirla por material granular, como vemos en el caso del modelo, ¿no? Y así quedaría, pues, por ejemplo, el uso de ese material granular sustituido, ¿no? Y esta sería justamente la realidad, ¿no? De cómo esa zapata, ¿no? Pues con ese diseño ha quedado al aire como consecuencia de la erosión, ¿no? Y posteriormente, pues una sustitución, si os fijáis, con ese material granular, esos bloques, ¿no? Para evitar que en el futuro se produzca la socavación. Por lo tanto, como conclusiones y en referencia a los modelos físicos, podemos decir lo siguiente, ¿no? Para coeficientes de desagüe en estaciones hidrométricas, ¿no? Es decir, la primera situación que estábamos viendo de una sección de un río en la cual hemos construido una estación de aforo. Pues ahí perfectamente podemos aplicar modelos, ¿no? Y sería relativamente sencillo reproducir el fenómeno a escala real, ¿no? Pues lo podríamos reproducir perfectamente a una escala menor, ¿no? Para el caso de tramos fluviales de lecho fijo, en geometrías prismáticas son raramente justificables frente a los modelos matemáticos, ¿no? Es decir, en este caso lo que se está haciendo es hacer una comparativa entre el uso de los modelos matemáticos frente al uso de los modelos físicos, ¿no? Son útiles en flujo complejo, en desbordamiento, en inundación, en simulación de vegetación y de escollera y en problemas de 3D con sobreelevación, ¿no? En situaciones de inundación. Entonces, los modelos físicos para ese tipo de situaciones pues también me pueden servir, ¿no? Pero en el caso del lecho móvil, como os comentaba anteriormente, pues son cuestionables, ¿no? Por el tema de las semejanzas. Es decir, hay muchas limitaciones que me llevan a pensar, ¿no? Que tengo que utilizar demasiadas argucias, entre comillas, ¿no? Para intentar reproducir el fenómeno en la realidad. Entonces, para esa semejanza cinemática y dinámica, de algunas maneras, o mismamente el aporte de materiales al propio modelo para ser susceptible de ser transportados, de ser sedimentados los materiales, pues supone importantes limitaciones, ¿no? Y en fenómenos locales, como puede ser la erosión local, la socavación, están basados en procedimientos estándar de maximización de los efectos y facilita la evaluación y comparación, pero lo aleja de la realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que para poder reproducir el fenómeno de la
límites que quizás quedan fuera de los rangos apreciados o de los rangos calculados, algunos parámetros como pueda ser la velocidad del flujo, ¿no? Para yo poder cumplir con la semejanza dinámica, pues tendría que utilizar velocidades de flujo mucho más allá de las que yo he podido estimar en un caso en la naturaleza, o no, lo que yo puedo medir de manera normal en esa situación en la cual se produce la erosión, ¿no? Por lo tanto, ahí ya estoy aplicando limitaciones adicionalmente, ¿no? Bueno, pues esta sería la información relativa a los modelos físicos, ¿no? Con todas sus limitaciones. Esto no quiere decir que los modelos físicos no se utilicen. De hecho, se utilizan, ¿no? Sobre todo en obras de calado importante, ¿no? Y con inversiones importantes, ¿no? Y sobre todo en aquellas estructuras, digamos, que van a dar a, digamos, a desembocaduras, ¿no? En mares o incluso en embalses, ¿no? Suelen formar parte de proyectos en la fase preliminar del diseño, ¿no? Y lógicamente pues llevan su tiempo, ¿no? Y ese es uno de los aspectos que os comentaba siempre, os vengo comentando a lo largo del curso, que antes de empezar a hacer diseños, antes de empezar a hacer nada, pues hay que tomar información, hay que reproducir situaciones y hay que anticiparnos frente a lo que puede llegar a producir determinadas situaciones hidrodinámicas del propio río, en situación de inundación, en situaciones normales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un modelo numérico? Sin ningún género de dudas. Yo puedo, y si os fijáis, pues el hecho de utilizar modelos físicos lleva asociado muchas limitaciones, ¿no? Pero, bueno, pues en situaciones complejas, pues puedo hacer uso de ellos perfectamente y de manera complementaria, ¿no? Pues estaré haciendo uso de los modelos numéricos que después me van a permitir, una vez que tengo calibrado el modelo, pues hacer diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de una defensa ribereña, pues yo puedo utilizar diferentes situaciones, una vez que ya tengo calibrado el modelo numérico, para ver si puede llegar a funcionar o no funcionar en el futuro. Vamos a pasar a otro documento que es justamente el que os mencionaba anteriormente, que son las leyes de Farge, ¿no? Y que suponen un avance en cuanto al diseño de estructuras de protección de encauzamientos, en cuanto que me permite anticiparme a lo que va a producir. Farge fue un ingeniero francés, ¿no? Que trabajó en el río Garona. El río Garona es un río corto, muy caudaloso, situado al sur de Francia, nace en España, en los Pirineos, y desemboca en el río, desemboca en el Océano Atlántico. Se caracteriza pues porque fundamentalmente es un río relativamente grande, ¿no? Y en una corta longitud pues adquiere un caudal bastante importante, ¿no? Entonces Farge hizo una serie de observaciones, unos estudios a primeros del siglo XX, ¿no? Y llegó a unas conclusiones, ¿no? Que aglutinó 3 conclusiones en lo que él denominó sus leyes, ¿no? Leyes de Farge. Son una aproximación a la morfología de un meandro y tiene interés, como os comento, para encauzamientos, ¿no? En el diseño de encauzamientos. La observación principal de Farge es, en síntesis, que existe una relación entre la curvatura en planta del cauce y la pendiente local del fondo del río. Por lo tanto, aquí estamos haciendo referencia a 2 aspectos. Uno, la planta del propio río, del propio tramo que yo quiero analizar, y por otro lado, su perfil, ¿no? Entonces, él dice que existe una relación directa entre ambos, entre el perfil y entre la planta. Esta idea está relacionada con los grados de libertad, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? En una de las clases, pues que las condiciones naturales y los ríos tienen 3 grados de libertad.
Entonces son ciertas en la medida en que no haya una restricción o un condicionamiento a la dinámica fluvial y en la medida en que la acción moderadora del caudal sea duradera. Por lo tanto, para ríos grandes. Las leyes de Farge desarrollan las características geométricas de los meandros señaladas anteriormente, designando como eje de un cauce o del cauce la coordenada S, el punto medio del segmento perpendicular a las tangentes comunes a las orillas, es decir, el eje geométrico. Vamos a ir sobre el dibujo. Una situación de partida en la cual tenemos dos meandros consecutivos, ¿no? Fijaros también de una cierta sinuosidad, un poco exagerada en este caso para poder ver bien las diferencias que hay entre el eje geométrico, que es el eje correspondiente al centro geométrico del río y que viene dado por la letra S y tiene una determinada longitud, una longitud que está relacionada con la longitud de onda, ¿no? Yo puedo dividir este tramo o esta longitud en diferentes tramos, ¿no? Empezando por el punto central en el cual se produce el punto de inflexión, el cambio de una pendiente hacia la siguiente, este sería L medios, ¿no? O S medios. Puedo dibujar el S cuartos y 3/4 de S, ¿no? Por lo tanto, digamos que yo sobre la planta de esta consecución de meandros, pues ya tengo uno de los parámetros que yo voy a analizar sobre la planta, ¿no? Que es justamente el eje geométrico del río. Por otro lado, voy a utilizar el eje de Talbot. Si os recordáis, es aquella línea que une los puntos de mayor profundidad dentro de un río, ¿no? Y que por lo tanto pues está desviada con respecto al eje geométrico, ¿no? En los puntos en los cuales se produce mayor profundidad, hay mayor profundidad y lógicamente pues me va a coincidir en los puntos de inflexión, ¿no? Los puntos de inflexión de los diferentes meandros en este caso. Se desviará hacia los puntos de mayor erosión, de mayor profundidad, ¿no? En ambos lados. Y esta sería la situación del perfil, ¿no? Un punto en el cual tenemos mayor profundidad, que es justamente la cara exterior del meandro, y más concretamente la mayor profundidad de ese meandro se me va a producir a una determinada longitud, a una determinada distancia, justamente a la salida del meandro, ¿no? Ahí sí nos va a generar un foso y yo puedo determinar cuál es la longitud o la distancia que va a haber con respecto del eje geométrico, ¿no? A qué distancia se me va a producir ese foso. Lo mismo con las áreas de sedimentación. Yo puedo reproducir los puntos en los cuales se me va a generar la sedimentación del material. Y finalmente en el siguiente meandro pues se me produciría en esta parte que yo os estoy marcando con el puntero, ¿no? Si hacemos el perfil de todo esto, pues nos vamos a encontrar, el perfil longitudinal, nos vamos a encontrar pues una situación de este tipo, ¿no? Menos pendiente, o más bien menor profundidad en los puntos de sedimentación, que se vienen a corresponder a una determinada distancia de los puntos de inflexión, y mayor profundidad, pues justamente a la salida de los meandros, ¿no? En los dos casos, si os dais cuenta, ¿no? En L cuartos a una determinada distancia y 3/4 con referencia a S, ¿no? Entonces, estas dos situaciones, el dibujo en planta y el perfil, yo las puedo representar en un eje de coordenadas. Por un lado, yo estaría representando la curvatura o la sinuosidad en valor absoluto, es decir, en positivo, porque si no fuera así, esta parte de la curva, pues estoy marcando la segunda curva, tendría que estar por debajo del eje de las X. Entonces, el Farge lo que hizo es representar en valor absoluto la sinuosidad, la curvatura. Entonces, bueno, pues lo vemos aquí marcado, ¿no? Los dos ramales de los dos meandros, ¿no? Y por otro lado, en este caso lo marca, lo indica con la letra C, lo mismo nos da a utilizar C de curvatura que S de sinuosidad, ¿no?
Y por otro lado nos está marcando también el calado, pero el calado, daros cuenta, que corresponde a la profundidad, ¿no? Entonces, si os fijáis, yo estoy traduciendo el perfil de arriba, lo estoy traduciendo a profundidad, ¿no? Con respecto del eje de las X, ¿no? Por lo tanto, yo estoy, fijaros, con la Y, mayor profundidad en la parte del foso, menor profundidad en la parte del vado, en la parte de sedimentación, y es justamente lo que yo estoy representando con respecto a este eje de las X. Entonces, fijaros que existe una relación entre las dos curvas, ¿no? Para empezar, pues tienen un carácter sinuoso, daros cuenta, mucho más marcado para el caso del calado, pero vemos también que existe un desfase entre las curvaturas en los puntos máximos, ¿no? Y él se dio cuenta que este desfase se corresponde a 1/8 de la longitud de onda. Y esto es importante porque me permite anticiparme a lo que yo voy a utilizar en la fase de diseño. Si os recordáis, la semana pasada, si nosotros queríamos encauzar un tramo trenzado, lo primero que teníamos que hacer es medir el caudal, ¿no? Aguas arriba del tramo y aguas abajo del tramo. Y dentro del tramo teníamos que medir el caudal en los diferentes ramales, ¿no? Y de ahí pasábamos a una segunda parte, que es que de una manera grosera marcábamos los límites del tramo con un tramo recto en sí mismo, ¿no? Y decíamos, bueno, esto es preliminar, porque después hay que dotarlo de una sinuosidad. Ya una vez que conociendo los caudales, conociendo los materiales que vamos a utilizar, habiendo calculado perfectamente las secciones del canal, etcétera, etcétera, pues decíamos que para el caso de situaciones naturales, pues teníamos que dotarlo de una cierta sinuosidad. Entonces, justamente la aplicación de las leyes de Fargue nos va a indicar, en el caso de meandros un poco más acusados, dónde se van a generar los puntos de sedimentación y dónde se van a generar los puntos de erosión con respecto al eje, ¿no? de las propias curvaturas, ¿no? Que en este caso pues estarán situadas aguas abajo a la longitud correspondiente al 1/8 de la longitud de onda, ¿no? Por lo tanto, digamos que estas observaciones nos van a servir de ayuda de cara a la fase de diseño, ¿no? De canalizaciones naturales, ¿no? Matemáticamente o numéricamente se representa por esta ecuación, ¿no? En el cual la pendiente local del fondo de Thalweg es proporcional a la variación de la curvatura del eje. Es decir, un diferencial de la curvatura, o la variación de la curvatura, es directamente proporcional a la variación en el calado, ¿no? Entonces, ¿cómo enumero sus leyes? Pues como os digo, en 3 puntos, ¿no? El pozo, la parte cóncava de una curva, es más profundo cuanto mayor es la curvatura máxima de la curva. Estas son observaciones que él realizó. Un cambio brusco de curvatura ocasiona un cambio brusco de la profundidad y un cambio de curvatura gradual da un perfil de fondo continuo. Lógicamente es una observación que nos va a servir para nuestro diseño. Y a igualdad de longitud S, la profundidad media en un tramo es mayor a mayor ángulo entre las tangentes a la entrada y a la salida del tramo, es decir, a mayor curvatura media en el tramo, ¿no? Por lo tanto, pues fijaros, ¿no? Unas observaciones que hicieron ya hace más de 100 años, ¿no? Cómo se siguen aplicando en el diseño de encauzamientos, ¿no? Justamente por esas observaciones de los puntos en los cuales se produce erosión en tramos sinuosidales y cuáles se produce sedimentación, ¿no? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿No? Bueno, voy a aprovechar en este punto hacer algo que hasta ahora no hemos practicado, ¿no? Y es, durante esta media hora, yo os voy a poner a través de los foros, a través del foro, os voy a plantear situaciones, ¿no? Que sí que me gustaría conocer vuestra opinión,
¿no? Pues, de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, o digamos de la clase de hoy, ¿no? Pues os voy a plantear alguna situación para que la podáis resolver, porque sí que me gustaría conocer cómo abordaríais determinadas situaciones concretas, ¿no? Y de esa manera pues también justificamos el uso de la plataforma, ¿no? A través del foro, ¿no? Que es siempre mucho más enriquecedor de cara al propio curso. Si os dais cuenta, el ejercicio, los ejercicios que os propuse, tenéis resuelto el propio ejercicio en la semana 3, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues para quienes no lo hayáis hecho, podéis analizarlo bueno, pues para poderlo tener resuelto por vuestros propios medios, ¿no? Entonces voy a aprovechar en este punto justamente pues para irme a la plataforma y plantearos esos pues 1 o 2 foros, ¿no? En el cual pues podáis participar directamente, ¿sí? Bueno, os he planteado un primer foro sobre los modelos físicos. Os pongo lo siguiente, ¿no? Utilidad de un modelo físico en hidráulica fluvial. ¿Para qué sirven? ¿Qué 3 criterios de semejanza deben cumplir? Exponga 3 situaciones en hidráulica fluvial en las que utilizaría un modelo físico y explique la operativa a seguir. Y las diferencias principales entre un modelo físico y un modelo digital, ¿no? Pues un poquito de lo que hemos visto como repaso, ¿no? Y ahora os voy a plantear otro foro, ¿no? Para una situación real también relacionado con la parte de diseño, adicionalmente, ¿no? Y os he planteado un segundo foro, también, le vamos a llamar encauzamiento, ¿no? En el cual os propongo, dice, se dispone de un tramo de cauce meandriforme, enumere y describa razonadamente 4 alternativas de protección
de los márgenes del cauce, ¿no? Entonces, esos dos foros, para que los chequéis y, bueno, pues podáis participar y proponer alternativas, soluciones e incluso que os sirva de repaso de, bueno, de lo que hemos estado viendo, ¿no? Yo estoy pendiente de vuestras respuestas para que podamos ir, digamos, contribuyendo al foro, ¿sí? Así que os invito a que podáis participar con vuestras aportaciones, ¿sí?
Sí, Lenin, os había propuesto el participar en el foro del día de hoy. Pues he planteado dos foros, entonces estaba dejando espacio para que pudierais pensar un poco lo que os estoy proponiendo y si acaso pues comentamos, ¿no?
Muy bien, Lenin. Muchas gracias. Estás participando en los foros. Ánimo. Animaros.
Muy bien, ya veo que estáis participando poco a poco. Ánimo. Muy bien. Bueno, pues un poquito como ayuda, ¿no? Algún comentario adicional en referencia al modelo físico en hidráulica fluvial. ¿Para qué sirven? Pues para reproducir los fenómenos en la naturaleza, ¿no? Pues a escala, ¿no? De tal manera que nos permitan, justamente por reproducir esas situaciones y poder obtener parámetros del río que podamos utilizar, pues por ejemplo, para el diseño de un determinado proyecto, o para incluso hacer un modelo numérico, dotarlo de información, ¿verdad? Los tres criterios, pues efectivamente, ¿no? El geométrico, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Sí, tres situaciones en hidráulica fluvial. Pues hemos visto muchas, ¿no? Desde las propias estructuras que se construyen en el río, como pues, la hidráulica fluvial del lecho fijo, el lecho móvil, ¿no? Situaciones de socavación, ¿no? Estas cuatro situaciones son las que hemos visto con ejemplos diversos, ¿no? Pero puedo reproducir cualquier otra situación, ¿no? Evidentemente con sus limitaciones, tal y como hemos visto en las conclusiones del documento. En cuanto a las diferencias entre ambos, entre el modelo físico y el modelo numérico, pues son obvias, ¿no? El modelo físico, pues, como su propia palabra, es material, es físico, e intenta reproducir lo que es el fenómeno que queremos explicar, mientras que el modelo numérico, pues, es un modelo con software, ¿no? Realizado con software, ¿no? Entre otros muchos, pues, lo normal es que haya un orden dentro de la elaboración de ambos modelos, es decir, yo ayer explicaba cómo en un proyecto muy complejo, como puede ser el comportamiento de los residuos nucleares, pues se puede hacer en fases. Por una parte, reproducir la situación a escala real, por otra parte, reproducir esa situación a escala,
y finalmente pues la elaboración del modelo numérico, ¿no? Entonces el modelo físico inicialmente nos va a servir también para poder obtener algunos resultados, ¿no? Con los que yo puedo trabajar en el modelo numérico. Como digo, como hay una serie de limitaciones dentro del modelo físico, todos estos parámetros van a ser preliminares y los voy a tener que modificar porque en el modelo numérico los resultados que me va a arrojar no van a ser los mismos y por lo tanto pues yo voy a tener que variar dentro de un orden pues estos parámetros, ¿no? En ambos casos pues los modelos me van a permitir también tomar decisiones, ¿no? Eso es una de las situaciones en las cuales confluyen o son semejantes unos a otros, ¿no? Y en cuanto a la siguiente, ¿no? Sobre los tramos, se dispone un tramo meandriforme, enumera y describe razonadamente 4 alternativas de protección de los márgenes, ¿no? Pues esto depende, lógicamente, ¿no? O sea, la solución más adecuada va a venir dada por los datos que yo tenga del fenómeno que se está produciendo. Ya sabemos que en la cara externa va a haber erosión y en la cara interna va a haber sedimentación. Si yo tengo un meandro muy cerrado, pues como decíamos, no voy a poder utilizar enrocado, no voy a poder utilizar bloque de escollera. Voy a tener que utilizar otras situaciones. Si el cauce es de poca anchura, ¿no? De B pequeño, pues tampoco voy a poder utilizar espigones, por ejemplo, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo sea el meandro, ¿no? Pero en líneas generales, efectivamente, pues hay soluciones que dependiendo de todas esas situaciones, pues yo voy a poder optar, ¿no? Pues desde, como decimos, ¿no? Desde el enrocado, los recubrimientos, el uso de muros, el uso de diques, bueno, pues una serie de soluciones, ¿no? Que me pueden resolver, pues cuál es resolver la situación que se está planteando, ¿no? Hay otras soluciones también que son mucho más baratas, ¿no? En el momento de hablar de la protección de las paredes, ¿no? Pues hablábamos de soluciones filtrantes y de soluciones no filtrantes, ¿no? Permeables o no permeables, ¿no? Dentro de ellas hablábamos el enrocado es permeable porque permite el flujo del agua entre los bloques. El uso también hablábamos de, puede ser, ¿por qué no? Uso de troncos, ¿no? Es decir, una especie de pilotes baratos, hincados, ¿no? Que me va a permitir también proteger, pero van a tener las mismas limitaciones, ¿no? Si lo que yo necesito es proteger de la erosión, pues obviamente estas soluciones no me van a servir, ¿no? Me tendría que ir a otros materiales completamente diferentes, ¿no? Bueno, pues un poco ahí os he planteado, os he dado unas pinceladas, os he planteado esos dos foros. La semana que viene ya concluimos el viernes con la última clase, donde vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y vamos a hacer una pequeña pruebita, ¿no? Ayer terminábamos la clase también, o hablábamos al principio de la clase también de la sedimentación, ¿no? De cómo la podemos cuantificar. Pues he dejado ahí un documento muy sencillito donde se proponen varias fórmulas en las que yo puedo estimar la sedimentación, la tasa de sedimentación, el volumen, ¿no? A partir justamente pues, de la medida del espesor, de la densidad seca global, ¿no? Fundamentalmente, y de una manera pues, sencilla la puedo estimar, ¿no? En otro de los documentos que nos va a servir de repaso, justamente la semana que viene estoy proponiendo fórmulas adicionales, ¿no? Tampoco he querido, como habéis visto ya desde la semana pasada, la anterior, incidir demasiado en el uso de fórmulas porque hay infinidad de ellas e incluso en algunos de los documentos hay comparativos en cuanto a la socavación. Pero bueno, en este último documento que vamos a ver la semana que viene, pues vamos a proponer formulación adicional, ¿no? A la que ya hemos ido
viendo para cada una de las situaciones, ¿no? Desde la erosión, sedimentación y el transporte. Entonces, bueno, pues me despido, que paséis una feliz semana, cualquier cosa pues estamos en comunicación y bueno, pues ya al disponer de la documentación podéis ir viendo, analizando, podéis leerla, consultar y cualquier cosa pues planteamos la semana que viene o os ponéis en contacto conmigo. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta la semana que viene.